El Evangelio de San Juan, el capítulo 13 de este Evangelio, nos narra la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. El día antes de la crucifixión, dice la Biblia, el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que Jesús cena con los discípulos y dice la Biblia, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Este es el relato que aparece en el Evangelio de San Juan, la noche antes de la crucifixión. Jesús está reunido con los discípulos y entre las cosas que el Señor hace es lavar los pies de los discípulos, y al final de este diálogo el Señor Jesucristo dice de esta manera: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Finalmente señala que el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que lo envió. Y matiza esta frase con el siguiente dicho: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estas son las palabras que Jesús dice en esa noche anterior a la crucifixión, cuando está reunido con sus discípulos y terminan de comer. Jesús va a lavar los pies a los discípulos. Y Jesús le dice a los discípulos que ellos hagan como Él ha hecho. Y como consecuencia de esta declaración, muchas iglesias han establecido el rito en sus iglesias, incluso durante esta época del año, el rito del lavado de los pies o el lavatorio de los pies. Y yo digo que efectivamente, si una iglesia desea hacer esto, puede hacerlo. ¿Por qué no? Por supuesto que puede imitar aquí este ejemplo gráfico de Jesús. Pero en realidad, si nosotros limitamos, si nos limitamos nosotros a poner en práctica el ejemplo de Jesús solo a través de un rito de lavar los pies a los hermanos de la iglesia en un rito determinado, creo que estamos equivocando el mensaje de esta acción. Porque el mensaje de esta acción no es establecer un ritual de lavar los pies. Eso no es difícil hacerlo. El mensaje va más allá. El mensaje, lo que Jesús está comunicándonos es que usted y yo debemos de servirle a los demás. De tal manera que incluso, y creo que aquí está encerrado este asunto, de tal manera que incluso si los demás nos confunden con el sirviente de la casa, que así sea. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la persona en una casa, en un hogar de cierta posición, en ese tiempo, cuando las calles no eran pavimentadas y las aceras no tenían el cuidado que tienen en el día de hoy, había mucho polvo en los caminos y la gente llegaba a las casas con los pies, y estaba con sus sandalias, con los pies sucios del polvo del camino. Y entonces, ¿quién se encargaba de limpiar los pies? ¿Quién se encargaba de lavar los pies? En un hogar
en una casa de cierta posición, lo hacía el siervo de la casa. Él era el que lavaba los pies a los visitantes como un acto de servicio, como una manera de mostrar complacencia por la presencia de los invitados, de las personas que estaban allí. Lo hacía el siervo de la casa, era el que servía para esa labor, lavar los pies de la gente, secarlos, etcétera, de forma que la gente se sintiera cómoda allí en aquella casa. Y en las casas donde la posición económica no les permitía tener una persona a su servicio, entonces lo hacía el hijo menor de la casa. O sea, el más chiquito de la casa era el que le tocaba la tarea de lavarle los pies a los visitantes. Era, de alguna manera, un acto de hospitalidad de parte de la familia. Entonces, el mensaje de Jesús no es tanto que nosotros tengamos en la iglesia un rito para lavarnos los pies, etcétera, ¿no? Lo cual no sería difícil, especialmente en este tiempo, ¿no? Cuando hay tantos talcos y hay perfumes y cuantas cosas, eso no sería un acto muy difícil. El mensaje no es ese. El mensaje es otro. El mensaje es que tú y yo estemos dispuestos a servirle a los demás. Y si nos confunden con un sirviente, que así sea. Es decir, hasta ese punto debemos estar dispuestos a servirle a los otros, a ayudar a los otros, a socorrer a los otros, a ser hospitalarios con los otros. Eso es otra cosa, eso es diferente, eso es distinto y eso no es tan fácil como tomar una palangana, una ponchera y meter los pies a la gente en el agua y limpiárselo, etcétera, ¿no? Eso es más fácil, eso último, que lo otro. La forma, buscar la manera de servirle a los otros, aún a riesgo de que nos confundan y que nos digan que somos inferiores a los demás, aún a riesgo de eso. Jesús está diciendo, ustedes tienen que hacer lo que yo he hecho. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, lo hice, ustedes deben hacerlo unos a otros. La lección es, debemos aprender a servir, aún a riesgo de parecer inferiores a los demás. Te dejo eso para que lo pienses, lo medites, leas la palabra de Dios y te preguntes si tú estás dispuesto a imitar a Jesús hasta el punto de servir a los demás. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.